A mí me llama la atención cuando explicas el caso Matei, Emilio Matei, presidente de Agip, la empresa estatal pública de Italia, que parece ser que se enfrenta a Sí, las siete sí, a hermanas, las ¿no? 7 hermanas. De hecho, el nombre de las 7 hermanas es Es suyo. suyo, sí, 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 Es sí, sí. suyo. Enrico Mattei es un caso muy particular y poco estudiado y efectivamente fue un caso único. A él le dieron, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la presidencia es verdad, de la compañía Agip con la idea de que la disolviese. Vamos a quitarla de encima porque era un fracaso. Y él, sin embargo, tuvo una obsesión que era que había que hacer de Italia un país energéticamente independiente. Y no la disolvió, sino que empezó a buscar gas y encontró gas. Y convenció a la presidencia del país de que no había que disolverla, sino que había que potenciarla e intentar hacer de Italia un país energéticamente independiente. Y los convenció. Desconozco si fue un factor importante o no el Plan Marshall, porque el Plan Marshall es del año 47 y el Plan Marshall, que tanto se ha hablado en Europa y que fue un plan que hay que reconocer, que salvó a Europa, o aparte de ella, de caer del lado comunista, que es lo que buscaba el Plan Marshall. Ujú. La mayor partida presupuestaria del Plan Marshall se gastó en petróleo y combustibles, que evidentemente se le compraban a los norteamericanos, y al precio que ponían ellos. Y entonces Italia, como el resto de Europa, se cansó y decía, no, no, tenemos que ser energéticamente independientes. Y él lo fue consiguiendo. Él firmó contratos con Libia, él firmó contratos con Irán. Cuando Irán se había nacionalizado y los británicos hicieron el bloqueo naval y prohibieron a todo el mundo comprarle, él le compraba a los iraníes. Pero no solo no les compraba, sino que hacía los contratos más ventajosos para el país productor. ¿Por qué? Volviendo a lo de las miserias humanas, ¿no? Cuando las compañías firmaban contratos con países donde estaba el petróleo, el país se llevaba un porcentaje. Si te lees la historia de los porcentajes, te da un ataque de risa. En Irán por entonces era el 8%, mientras que los acuerdos con Venezuela eran al 50-50. Y uno de los grandes problemas de Irán es que durante años le estaban diciendo a los británicos que querían un acuerdo 50%, y los británicos decían que no, que el 8%. Pero no solo eso, sino que muchas veces el porcentaje que se llevaba era de algo que no sabían. Es decir, la compañía, explotada por el país que lo explotaba, decía cuánto había sacado y le daba el 8% de lo que ellos dijesen. Puede que hubiese salido el doble o el triple, seguramente nunca la mitad, ¿no? Es decir, el país que tenía el bien desconocía cuánto se sacaba y se llevaba unos porcentajes ínfimos. Matei firmaba no acuerdos 50-50, sino 70-30. Se compró una naviera también para no depender de los petroleros de las grandes compañías. Y entonces se hizo muchos enemigos, perdón, se creó muchísimos enemigos. Se creó como grandes enemigos a las grandes compañías petrolíferas, pero no por el hecho de hacerse independientes. Lo que les preocupaba a las compañías era el mal ejemplo. Es decir, el problema no era que Italia se hiciese energéticamente independiente, es cuánto tardaría Francia o Bélgica o Alemania o Polonia o España en decir, y si se puede hacer yo también lo hago. Ese era el riesgo. Y Matei, evidentemente, pues sufrió un accidente aéreo que tardaron más de 20 años en reconocer que era un asesinato, ¿no? Pero lo asesinaron. Le costó la vida la independencia energética, pero bueno, él sacó adelante Agip y EMI, que es una compañía brutal en Italia hoy en día. Es un caso muy curioso. Ujú.